habilitar el tema de las preguntas, por si hubiera preguntas. Hola, Carlos. 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 Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bien, muy bueno esto, ¿eh? Gracias, Carlitos, ¿eh? Muy bueno. Bueno, gracias, Roberto. Acá hay una pregunta que dice, no me quedó claro cuándo un estudio es randomizado y terapéutico. Sí, no sé si lo expresé mal. Digamos, cuando nosotros queremos evaluar un tratamiento, sea un fármaco o una intervención, hacemos un ensayo hacia el futuro y tenemos que elegir a quién le vamos a dar un tratamiento, a quién vamos a operar o a quién no vamos a operar. Entonces, ¿cómo hacemos para saber a quién le va a tocar droga, a quién le va a tocar placebo? Hacemos un sorteo. Eso se hace con la computadora y ya está asignado, determinado de forma aleatoria. Eso es lo que llamamos un estudio randomizado. La palabra randomizado es que el tratamiento... ¿Perdón? No sé si hubo una pregunta o por ahí se escapó una voz. Entonces, randomizado es que asignamos el tratamiento en forma aleatoria. Si fuera, supongamos, queremos comparar cirugía contra angioplastia o litotricia versus cirugía de los cálculos, nosotros hacemos un sorteo y nos dice, bueno, ¿quién es este paciente? Tiene tanta edad, 60 años, tal cosa, le toca litotricia. Le toca cirugía. Si es doble ciego, en general los estudios de intervención quirúrgica no se pueden hacer doble ciego, es muy difícil, pero ese sería abierto. Pero, por ejemplo, con un tratamiento, un fármaco, simplemente no sabemos qué le estamos dando, tenemos una gotita placebo, una gotita vitamina D. Eso sería lo que sería un ensayo randomizado. Ya los ensayos aleatorios o randomizados son ensayos controlados, prospectivos, terapéuticos. No sé si con eso contesté la pregunta de la doctora. Carlos, ¿me escuchás? Sí, sí, perfecto. No, yo creo que quizá la importancia que tiene la bioestadística y la medicina basada en pruebas queda muy demostrada en la cantidad enorme de posibilidades terapéuticas que se han empezado a utilizar con la pandemia del COVID, y que vos fijate que hay grupos que utilizan ciertos medicamentos, grupos que utilizan, y que la sensación que tienen cuando los utilizan es que son efectivos, y a poco de andar, cuando uno los hace con las pruebas y con la randomización y con el ciego sobre todo, demuestran que no superan el placebo. Este año y medio que llevamos de pandemia es palmariamente ejemplificador para todos de todo lo importante que es justamente la medicina basada en pruebas, para darnos cuenta que muchas veces lo que sentimos como terapéutico termina siendo no mejor que el placebo. Sí, creo que ha sido una experiencia fantástica porque creo que cada 10 días aparecía un nuevo tratamiento, el ibuprofeno, la nebulización con Exacto. esto, uno tiene familiares y te dice, ¿qué opinás vos de esto? Vos que criticás a todo. Sí. Bueno, le digo, mira, hay que esperar, hay que ver los estudios, a ver qué dan, yo qué sé, no, ¿viste? Hay que hacer estudios. Drogas milagrosas, ¿viste? En tal país, en Corea apareció un nuevo, no sé, ¿viste? En Israel un nuevo desarrollo. Bueno, digo, hay que esperar, y hasta ahora van cayendo. En este momento hay un sitio en internet que se llama Clinical Trials, donde se anotan todos los ensayos clínicos que se hacen. Yo entré hace unos pocos días para ver cómo andaba el tema de los ensayos clínicos en COVID. Hay 4.500 ensayos inscritos. Claro. Así que una cantidad infernal. Sí, enorme. Vamos a ver qué da, ¿no? Nosotros tenemos estamos haciendo justamente un estudio de vitamina D controlado, que está terminando, cerramos el 31 de mayo, es decir, ayer, y vamos a tener 15 o 20 días resultados, vamos a ver. Ahí tenés unas preguntas, ¿querés leerlas si querés? Sí, dice, además de la hipótesis y el N,
qué factor me da más la sensibilidad y confianza de un estudio. Por ejemplo, el estudio isoxicloroquina y COVID, New England, publicó en abril que no hay diferencia significativa de control, pero hay muchos otros estudios que la avalan. ¿En qué me puedo fijar para tomar decisiones, no con el isoxicloroquina, sino con cualquier medicamento, ya que con la pandemia se publican estudios diariamente? Bueno, todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo del mes. No hay un solo criterio por el cual uno pueda guiarse, pero básicamente nosotros, digamos, la hidroxicloroquina, hay un consenso, le diría, absoluto de que no es útil en COVID. Eso se evaluó rigurosamente en un estudio de grandes dimensiones en Gran Bretaña y no es útil en esa patología, así que yo me animaría a decirle que no es útil. Bien, pero ¿cómo se llega a esa conclusión? Y esto es lo que comentaba recién el doctor Mercado. De repente en el mundo hay 100 y pico de países y hay centenares o miles de médicos que prueban cosas. La hidroxicloroquina está libre, entonces todo el mundo la podía indicar y todo el mundo empezó a prueba, uno le daban, 20 le daban, y todo el mundo empezó a publicar 50 casos, 70 casos, 90 casos. Bien, ¿quién publica? El que le fue bien. Entonces yo hago 50 casos, me empieza a ir mal, y digo, dejá esta droga de miércoles, vamos a hacer otra cosa. Bien, entonces empieza a aparecer noticia que la droga es buena, que parece que es muy buena por este mecanismo, el otro mecanismo. Después se hacen ensayos controlados grandes. Ensayos controlados grandes con diseño riguroso, donde dice, bueno, escucha, no vamos a hacer 50 a ver qué nos da. Vamos a hacer un ensayo escrito, lo publicamos en Clinical Trials, etc. No publican el resultado, publican el protocolo. Hoy en día, para publicar luego en una revista seria, usted tiene que tener inscrito el protocolo. Nosotros, por ejemplo, el estudio de vitamina D, que se llama CARE, lo inscribimos en mayo del año pasado. ¿Por qué? Porque tuvimos que poner todo el protocolo. Entonces todo el mundo sabe cuál es el protocolo. Yo no puedo cambiar después el protocolo y decir, no, para mí el criterio de inclusión era otro o el criterio de eficacia era otro. Está documentado lo que yo prometí que iba a hacer y lo voy a contrastar con lo que hice y lo que dio. Bien, así se hicieron los estudios de cloroquina. Bien. Una vez que uno reúne todos esos estudios, se puede hacer un metaanálisis que resume eso. Y yo supongo que debe haber algún metaanálisis sobre el tema de la cloroquina. Entonces, ese sería la forma como yo me animo a contestar esta pregunta, porque acá estamos discutiendo un tema puntual. ¿Cómo debería hacer usted? Primero, fijarse, si quiere profundizar el tema de cloroquina, leerse todos los trabajos que se publican, etcétera, lleva muchas horas, días y semanas. La otra forma es buscar los ensayos grandes publicados en grandes revistas, New England, Lancet, etcétera. En general son ensayos muy rigurosos. Y si puede encontrar un metaanálisis que analiza el tema de la cloroquina, mucho mejor, porque seguramente va a resumir toda la experiencia que hay sobre ese mismo tema. No sé si contesto con esto. Pues dice, estudio randomizado terapéutico sobre tratamiento COVID grave, corticoides versus no corticoides o versus placebo. Hay un estudio que es publicado en Gran Bretaña, que justamente evaluó el tema de corticoides. Lo puede buscar en internet. Ya, por ejemplo, esta pregunta que me hace a mí de estudio randomizado, si usted la escribe en Google, le va a dar el resultado. Usted ponga ensayo randomizado terapéutico sobre tratamiento COVID grave, corticoide versus no corticoide versus placebo, y le va a aparecer toda la información que hay. Así que gracias al doctor Google, hoy en día tenemos acceso a esa información rápidamente. Y probablemente le va a contestar. La pregunta dice acá si sería aleatorizado. El estudio que se hizo en Gran Bretaña, sinceramente no recuerdo cuál es el diseño que tenía. Yo creo que debe haber sido aleatorizado y sí, por supuesto es prospectivo, porque se diseñó. Es decir, los ensayos retrospectivos sería ir a ver qué le fue, cómo evolucionaron los pacientes, a cual a uno se le ocurrió darle corticoide, al otro se le ocurrió no darle corticoide. Eso no tiene ningún valor, solo sirve como para plantear una hipótesis. Entonces el ensayo que estamos comentando es un ensayo de intervención prospectivo, aleatorizado, donde se comparó, no recuerdo si se comparó contra otras drogas, contra placebo, fue un estudio bastante complejo de diseño. Bueno. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si se animan entonces nos metemos con estadística. Vamos a empezar con estadística.
Hoy lo que vamos a ver es toda la estadística descriptiva. Es decir, vamos a ver la estadística descriptiva de datos cuantitativos, después vamos a ver datos cualitativos y vamos a hacer un resumen final. Por ejemplo, salió publicado el estudio que seguramente muchos de ustedes leyeron, de la vacuna Sputnik en Lancet, que tenía 22.000 pacientes. Y ellos publicaron que la media de la edad de estos pacientes era 45,3 años y tenía un desvío estándar de 12. Y yo les pregunto a ustedes, si ustedes no van a poder contestar, pero se los pregunto igual, es ¿qué proporción de pacientes tenían más de 70 años? Menos del 2,5%, del 2,5%, del 10 al 20%, del 20 al 30%, o no tenemos ni la menor idea. También podría preguntarles cuántos pacientes aproximadamente eran menores de 33 años. Dice, menores de 33 años, dice, ¿cuántos serían? ¿2.500, 3.500, 4.500? ¿Cómo? Yo puedo saber, mirando la media del desvío estándar, ¿cuántos pacientes tenían más de 35 años, más de 70 años? Sí puedo saber eso, y eso es lo que vamos a tratar de explicar hoy en estadística descriptiva. Entonces, ¿qué es la estadística descriptiva? La estadística descriptiva responde a un objetivo, que es encontrar una forma de resumir la información que nos permita comprenderla o comunicarla. Yo le puedo explicar a la otra persona, por ejemplo, en este caso, la gente que hizo la vacuna Sputnik, cómo era demográficamente mi población. Entonces digo, mira, tenía 45, más o menos 12 de edad, y si uno sabe qué es el desvío estándar, se imagina cómo es esta población. Entonces, vamos a ver que tenemos lo que se llaman parámetros de posición, media, mediana, y parámetros de dispersión, desvío estándar, intervalo intercuartilos, etcétera, y vamos a ir viendo cada uno de estos elementos. Es decir, vamos a lo coloquial. Pongamos que estoy intentando organizar un baile y le digo a la persona que está preparando, le digo, mira, vamos a hacer 30 más o menos, mi tío Juan tiene 45 años, Elisa 39, Fernando 51, o el tipo lo para y dice, pero ¿cuál es el promedio más o menos? Sí, más o menos 40, 45 años andará el promedio. Entonces ahí tenemos primero una medida de posición, más o menos andará por eso. Bien. Pero digo, también viene mi tía Rosa, tiene 75 y tengo un sobrino chiquitito, bueno. Pero decir, bueno, pero la mayoría está entre cuánto, ¿viste? Pero hay qué música vamos a poner si hay baile. Bueno, más o menos 35 a 55 años. Bien, ahí tengo la dispersión. ¿Cómo están dispersos los pacientes? Son medidas de posición, promedio, medidas de dispersión. ¿Cómo se distribuyen alrededor de esa eventual media? Vamos a ver que no siempre el promedio sirve. Por ejemplo, yo le digo a una persona, mira, vamos a hacer una excursión el domingo, 10 parejas de 35 años, tienen 2 hijos cada uno de 5 y 6 años respectivamente. Y justo hay un matemático que dice, mira, yo te hice el cálculo exacto, la edad promedio de 20 años. Sí, es exacto, pero es totalmente inútil. ¿Para qué me sirve el promedio si tengo un grupo de padres y un grupo de chicos? No me sirve para nada. ¿Por qué no me sirve para nada? Porque es una distribución bimodal. Tengo un grupo de 35 y un grupo de 5. No puedo hacer el promedio de esas edades. No me sirve. Tengo que decir eso. Tengo 2 grupos, uno de 35 o tengo 2 modos. Un ejemplo. Si nosotros hiciéramos el promedio de mayor edad de riesgo en mujeres embarazadas, nos va a dar 30 años. ¿Pero por qué? Porque tienen mayor riesgo las adolescentes, menos de 20 años, y mayor riesgo las mujeres más de 40. Si yo hago el promedio de mayor riesgo, 40 y menos, me va a dar un resultado disparatado. ¿Por qué? Porque la distribución es bimodal. Hay más riesgo en adolescentes, menos riesgo a mediana edad, mayor riesgo por encima de 40. No lo puedo describir eso diciendo el promedio. Entonces, nuevamente, yo tengo que utilizar elementos que describan adecuadamente a la población. Acá hay 2 grupos etarios que no son homogéneos, que digamos que son heterogéneos, no los puedo describir con el promedio. ¿Cómo vamos a describir datos cuantitativos? Una forma de describir datos cuantitativos, un segundito por favor, es ver si los datos son gaussianos o no, y ahora nos vamos a detener en eso. Y como ustedes van a concluir conmigo, cuando yo tengo datos gaussianos me alcanza la medida del desvío estándar. Si los datos no son gaussianos, ya ahí tengo un pequeño problema, tengo algunas formas que no vamos a ver de transformación logarítmica, y lo más habitual es que describamos los datos como mediana
e intervalo intercuartilo. Y ahora nos vamos a dedicar a esto específicamente. Vamos a suponer que nosotros tenemos una serie de datos, por ejemplo, estos 5 datos, que suman 15, y decimos, bueno, ¿cuál es el promedio de esto? Bueno, promedio 15 dividido 5 es 3. ¿Y cómo están distribuidos los datos alrededor de la media? ¿Qué dispersión tienen? Pues una forma es restar cada dato respecto del promedio. Entonces el 1 está a menos 2, el promedio 3, este está a menos 1, este está a 0. Bien. La suma de todo esto da 0 y el promedio de la dispersión me va a dar 0. Así que evidentemente no puedo utilizar eso como forma. Entonces hago promedio de la diferencia, 0 dividido 5 me va a dar 0. Los estadígrafos han propuesto hacer algo distinto, que es elevar la diferencia al cuadrado. Entonces yo ahí ya puedo hacer otra cosa. Ya ahí menos 2 me da 4, ya desaparecen los signos negativos al elevarlo al cuadrado. Es 10, y si yo divido, promedio de la diferencia al cuadrado, es 10 dividido 5 es 2, y después le saco la raíz cuadrada y me da el promedio de la diferencia. Hay un concepto estadístico muy relevante que es la varianza, que es esto mismo, pero n-1. ¿Por qué n-1? Es como si ustedes pensaran que en el centro está ese 3 y por lo tanto la dispersión que yo estoy analizando es alrededor de ese 3. Entonces, ¿quiénes van para un lado? ¿Quiénes van para el otro? Por lo tanto, hay uno que no se compara, que es el que está en el medio, y el resto se comparan, que los que están en los costados. No es exactamente ese el criterio, pero es más o menos como para acordarse, está bien. Pero cuando yo hago eso, yo tengo esa varianza y le saco la raíz cuadrada, obtengo lo que se llama el desvío estándar, que es un concepto básico para la estadística. Entonces, repasamos un poquito. ¿Qué sería ese desvío estándar? Es simplemente restar cada dato respecto del promedio elevado al cuadrado. Entonces acá tengo 4 elevado al cuadrado, 4, 1, 1 y 4. Después lo divido por la cantidad de casos menos 1 y le saco la raíz cuadrada y me da el desvío estándar. Eso la máquina los hace automáticamente. Usted le dice que le da el desvío estándar, todos los programas estadísticos se lo dan, nadie lo hace calcular a mano, nadie hace esa resta, etc. Pero lo que yo quisiera transmitir es qué es lo que esto quiere decir y para qué nos va a servir. Entonces, yo tengo generalmente, cuando hago investigación, investigo muestras, tomo un grupo de pacientes. Con esa muestra yo pretendo saber lo que es la población. Yo voy a tomar una muestra para evaluar vitamina D, pretendiendo que si la vitamina D es útil en esa muestra, va a ser útil en la población también. Lo mismo cuando hago una encuesta, mido el promedio. Y acá viene esta fórmula, que es lo que vimos antes, suma cada dato menos el promedio, como se ve acá abajo, x con una raya arriba es el promedio, lo eleva al cuadrado y lo divide por n-1 y nos da el desvío estándar. Muy bien, ¿para qué nos sirve el desvío estándar? Y hay varias cosas y una muy fundamental. Esta es una forma de utilidad. Por ejemplo, yo tengo la media y el desvío estándar, y tengo un paciente que tiene 95. ¿A cuántos desvíos estándar está este paciente del promedio? Esto se utiliza mucho en pediatría. Entonces yo diría, está a 1,5 desvío estándar. Creo que se entiende bien, ¿no es cierto? Tenemos 10 el desvío estándar, está a 15 de diferencia, 15 dividido 10 es un desvío estándar y medio. Y este otro paciente que tiene 60 mililitros, está a 20, estaría a menos 2 desvíos estándar. Ahora yo puedo analizar otro parámetro, que es el peso. 70 y 20, tengo un paciente de 100 kilos, y también va a estar a 1,5 desvío estándar. Así que me da una idea de cómo está dispersa la población, independientemente del valor, si son kilos, si son miligramos por decilitro. Tengo otro paciente que tiene 30 kilos y también va a estar a menos 2 desvíos estándar. Se usa mucho en estadística un concepto que se llama Z, y Z es el número de desvío estándar. Por ejemplo, esto que vimos recién
podríamos decir que la Z del primer paciente es 1,5 y la Z del segundo paciente es 2 respecto del promedio. Uno está a 1,5 de desvío estándar y otro está a 2 de desvío estándar. Ahí la Z del zorro. Bien. Entonces, el número de desvío estándar entre un valor determinado y el promedio sería la Z. ¿Cómo se influencia el desvío estándar con la N? Y ya les adelanto, no hay ninguna relación entre el número de casos y el desvío estándar. ¿Por qué? Porque el desvío estándar describe poblaciones. Entonces, vamos a suponer que ustedes son 100 personas que están asistiendo a ese curso y tienen un promedio de edad de 35 años y tienen una dispersión, la mitad para un lado tienen 10 años más, 10 años menos. Si yo tuviera 200 alumnos, no sería muy distinto el promedio ni muy distinta la dispersión. Y si tuviera 300 tampoco. ¿Por qué? Porque está describiendo poblaciones. No tiene por qué achicarse ni agrandarse. Entonces, si yo analizo poblaciones, por ejemplo, de 5 casos, de 10 casos, 20 casos, 50 casos, 100 casos, 500 casos, 1000 casos, el desvío estándar va a ser prácticamente igual. Por supuesto, cuando tenga 1000 casos voy a tener mayores datos extremos. Si fuera estatura, en 1000 casos voy a encontrar alguno que mida 2,20 m y uno que mide 1,30 m. Y seguramente en 5 casos no lo voy a encontrar. Pero el desvío estándar no va a ser distinto. Y ahora sí vamos a presentar a la curva de Gauss y ver para qué nos sirve. En la próxima clase le vamos a dar otra utilidad dentro de un ratito a la curva de Gauss. Acá lo que está ploteando es el número de desvíos estándar respecto al promedio. Entonces acá hay menos un desvío estándar para la izquierda, más un desvío estándar hacia la derecha, más 2 desvíos estándar, y así. Y esta es la cantidad de gente que conforma esa población. Entonces, ¿qué es la curva de Gauss? La curva de Gauss es una curva en realidad para error. No es una curva definida originariamente para poblaciones, sino para errores de medición. Pero nosotros la usamos para analizar poblaciones también, aparte de usarla para medir errores. ¿Qué características tiene la curva de Gauss? Y es importante tomarlo como parámetro cuando leemos datos de la clínica. Un desvío estándar hacia la derecha me abarca el 34% de la población y un desvío estándar hacia la izquierda me abarca el otro 34%. Quiere decir que yo tengo el 68% de la población va a estar un desvío estándar para arriba, un desvío estándar para abajo. Entonces ya volviendo al caso de la vacuna Sputnik, decía 45 más menos 12, yo ya sé que el 68% está entre 12 para abajo, sería 33, y 12 para arriba, que sería 57. Primer dato interesante. Entonces ya aprendimos una Z, que es la 1. Otra Z, que es lo que se llama el número mágico de la estadística, es la Z196. ¿Por qué 196 es el número mágico de la estadística? Porque abarca el 47,5%. Y nosotros en estadística vamos a utilizar lo que se llama el intervalo de confianza del 95%. Y después en comparativo vamos a hablar la P menor de 0,05, que es esto mismo. Cuando la distancia es más de 1,96 desvíos estándar, o después vamos a hablar de otro concepto importante vinculado con esto, eso abarca el 95% de la población. Entonces volvemos al ejemplo de la Sputnik. Tenemos 45 más menos 12, entonces si nosotros le restamos 2 desvíos estándar, 1,96 para familiar sería 2, restamos 2 para abajo, 24 para abajo. Bien, si le sumamos 24 para arriba, 45 más 24 serían 69. Quiere decir que por encima de 69 años yo no debería tener más que el 2,5% de la población. Entonces yo me voy imaginando cómo es esa población que estoy describiendo, conociendo estas zetas de la curva. Entonces repasamos un desvío estándar, para arriba y para abajo abarca el 68% de la población, y 2 o 1,96 desvíos estándar abarca el 95% de la población. Esto es lo que se llama una interpretación a 2 colas, porque es simétrica.
Y acá aparece este señor que se llama Alberto Spaghetti, que mide 2,18 m. Este señor está enfermo, es anormal. Puede ser que esté enfermo, puede ser que esté sano. El concepto de normalidad clínica no tiene nada que ver con la norma de Gauss o la normalidad estadística. Este señor simplemente es muy alto para la población. Esta señora, se llama Adelina Tapón de Botella, mide 1,45 m. Puede que no esté enferma de nada tampoco. No tiene nada que ver la curva de Gauss con enfermedad. Si nosotros el 60% de la población es hipertensa o 40% es hipertensa, ¿por qué? Porque la hipertensión enferma a la gente, no porque sea un promedio determinado. No tiene nada que ver la curva de Gauss con enfermedades, sino simplemente es distribución y muestreo de la población. Cuando nosotros tenemos el gato de 2 colas, 1,96 para arriba o para abajo, me delimita el 95% de la población. ¿Qué es lo que estudió realmente Gauss? Gauss lo que hacía era ver los errores de medición. Decía, bueno, si yo estoy midiendo la distancia a un planeta y la mido 200 veces, voy a tener errores. Y esos errores van a tener una distribución gaussiana. Y vamos a ver un ejemplo de cómo esto se puede utilizar. Si yo tomo 1 litro de sangre, le saco el plasma, el mismo litro de sangre, y le mando a medir 1000 determinaciones, voy a tener una distribución gaussiana de las mediciones, porque un laboratorio me va a decir 134, otro me va a decir 136, otro 138, y va a tener una distribución simétrica respecto del error. ¿Qué pasó? Esto era el error. Ahora, ¿cómo pasó este tema del error a describir personas? Bueno, hubo un antropólogo, un biometrista del siglo XIX, francés, Quetelet, que observó que algunos parámetros de la población, por ejemplo, en esa época, el diámetro torácico, tenía distribución gaussiana. Entonces decía, yo puedo describir el diámetro de los jóvenes que entran al servicio militar en Francia, diciendo que el diámetro promedio es tantos centímetros, más o menos tanto, como si, digamos, en forma teológica, Dios hubiera querido que el promedio fuera 80 centímetros de perímetro y le salió más o menos un poquito para arriba, un poquito para abajo, etc. Bien. ¿Por qué algunos parámetros tienen distribución gaussiana y por qué otros no? Es totalmente casual. No hay ningún motivo para que algo sea gaussiano o no y no tiene ninguna relevancia. Es solo por la forma que lo queremos describir, nada más. Pero no es una ley de la naturaleza que determinados parámetros, que la glucemia sea gaussiana o que la edad sea gaussiana o que el colesterol sea gaussiano. Incluso los triglicéridos, si nosotros sabemos 1000 personas y le medimos triglicéridos, no tiene distribución gaussiana, tiene otro tipo de distribución. Entonces nosotros aprovechamos este tema de la curva de Gauss para describir poblaciones cuando se parecen. Y quisiera insistir mucho en este tema de que una cosa es la normalidad clínica y otra cosa es la normalidad estadística, que no tienen nada que ver. Entonces, ¿cómo sabemos si un dato es gaussiano? Tiene que ser simétrico, la media tiene que ser igual a la mediana, el dato que está en el medio, todo tiene que ser simétrico, y después hay métodos estadísticos que utilizamos la gente que hace estadística para decir si es gaussiano o no. Acá tenemos, por ejemplo, una distribución de edad en 265 personas que parece bastante gaussiana y vemos ahí que la media es muy igual a la mediana, los intervalos intercuartilos son bastante simétricos, acá tiene 5 y 5, bueno, más o menos podríamos decir que tiene una distribución. Entonces, supongamos que tuviéramos este dato, valor 35 más menos 6, el 68% debería estar entre 29 y 41 años, el 95% debería estar entre 23 y 47, porque son 2 desvíos estándar. Entonces, si son 100 pacientes, ¿cuántos tienen menos de 23 años? 12 para abajo, 2 o 3, pues el 2,5%. Así que ya este dato me sirve para imaginarme esta población. Si nosotros tenemos suerte y los datos son gaussianos, con media y desvío estándar podemos imaginarnos bastante bien toda la población, porque todo se deduce de la media del desvío estándar. ¿Qué es entonces un dato gaussiano? Que cuando nosotros
lo describimos con medio de vida estándar, se parece a la población real que nosotros tenemos entre manos. Volviendo a la vacuna Sputnik, vamos a ver ahora si podemos responder esta pregunta medio exótica que yo les hice al principio. Entonces, ¿qué proporción de pacientes tenía más de 70 años? Son 2 desvíos estándar para arriba, 45, más 2 desvíos estándar, 69. Quiere decir que por encima de 2 desvíos estándar queda solo el 2,5% de la población. Entonces ya diría que es menos del 2,5% de la población. Ya podría responder esto. Y la otra pregunta me decía, ¿cuántos pacientes aproximadamente eran menores de 33 años? Si ustedes recuerdan la curva que hicimos de Gauss, un desvío estándar para abajo es 34% para abajo. Quiere decir que por debajo de 33 años me queda el 16% de la población. 16% por 22.000 son 3.520. Entonces yo ya sé que por debajo de 33 años hay 3.500 personas. Así que utilizando esta simple lectura, mido media desvío estándar de la edad, yo me puedo imaginar toda la población. Ustedes se acuerdan que en los primeros tiempos de la vacuna Sputnik se decía que no había datos de personas mayores. Prácticamente las personas para las cuales se aplicó la vacuna Sputnik al principio, que eran mayores de 80 años, no ingresaron en este ensayo clínico. No había prácticamente ninguna persona más de 80 años, que son aquellas en las cuales se empezó a aplicar por extensión, pero sin fundamentos científicos, sin evidencias. Esta sería una distribución no gaussiana. Como es obvio, está muy inclinada hacia la izquierda y esto no lo podemos describir porque fíjense que la media es 78, pero la mediana, que divide a la mitad de la población para arriba o para abajo, es 64. No tiene nada que ver la media con la mediana. Entonces, ¿cómo hacemos para describir datos que no son gaussianos? Usamos la mediana. La mediana es la mitad de las personas. Por ejemplo, ¿cuál es la mediana de ingreso de la población argentina? 45.000 pesos, quiere decir que la mitad gana menos de 45.000 pesos, la mitad gana más de 45.000 pesos. ¿Y los cuartilos qué serían? Hay lo que se llama intervalo intercuartilo. El primer cuartilo delimita el 25% de la población, el segundo cuartilo es la mediana, el tercer cuartilo es el 75% de la población. El intervalo intercuartilo es entre 25 y 75. Entonces yo sé que el 25% inferior está por debajo, por ejemplo, el tema de ingresos, busco y dice, bueno, el 25% inferior está por debajo de 23.000 pesos. Y el 25% superior está por encima de 75.000 pesos. Bueno, y así voy describiendo a la población sin hacer ningún otro cálculo. Es una descripción artesanal. ¿Qué es la mediana? La mediana es el valor, si yo ordeno todos los datos de menor a mayor, es el valor que queda en el medio. Si hay dos datos, digamos, es asimétrico, no asimétrico, sino no es justo en el medio, se hace el promedio entre los dos que están ahí. La curva de Gauss, si uno sabe el desvío estándar, evalúa todos los percentilos en forma directa, pero esto no lo vamos a delimitar. Entonces, si los datos no son gaussianos, ¿por qué tenemos suerte? Porque si fueran gaussianos con medio desvío estándar ya está, si no los describimos artesanalmente y ponemos mediana, intervalo, intercuartilo. Por ejemplo, si yo tuviera pacientes con infarto y la mediana de ingreso es 130 miligramos por decilitro y va el intervalo intercuartilo de 110 a 170, quiere decir que la mitad tiene más de 130, la mitad menos, una cuarta parte tiene más de 170 y yo así describo la población. Y una forma de graficarlo es estos gráficos que se llaman de caja y bigotes, que les muestra a ustedes muchas veces este cuadrado. ¿Qué es este cuadrado? Acá figura la mediana y estos son los cuartilos. Entonces yo diría la mediana de el sexo femenino está alrededor de 700 y pico y la mediana del sexo masculino está alrededor de 400 y pico. Y el intervalo intercuartilo irá de 900 a... No sé, que ven que son asimétricos. ¿Por qué? Porque el dato no es gaussiano, en este caso de la distribución, entonces resulta totalmente asimétrico. Muy bien. Entonces volvemos al inicio. Si el dato es gaussiano, espero haberlos convencido que con media de desvío estándar alcanza. Esto no lo vamos a ver. Y los datos que no son gaussianos se describen como mediana
e intervalos intercuartilos. Muy bien. Y si quieren hacer alguna pregunta sobre esto, podemos habilitar unos minutos. Natalia, ¿sería posible habilitar para preguntas? Y si alguien pregunta, buenas tardes, ¿se va a proporcionar material adicional? Sí, yo les voy a enviar unas lecturas sobre estadística descriptiva. Bueno. Bueno, vamos entonces a la próxima charla. Bueno, vamos a ahora avanzar a un concepto fundamental para el pensamiento estadístico que vamos a ver, que es lo que se llama el error estándar. Primero vamos a repasar la curva de Gauss otra vez y le vamos a agregar una Z más. Acá tenemos, dijimos, la Z1, que abarca el 34%, la Z-1, que abarca el otro 34%, la Z196, que abarca el 47,5%. Para el otro lado, ahí tenemos el 95%. Y agregamos una Z más ahora, que es la 257, que abarca el 99%. Es decir que más o menos 1,96 es el intervalo de confianza del 95%, más o menos 2,50 aproximadamente sería intervalo de confianza del 99%. El 99% de la población va a estar ahí cuando hacemos estadística descriptiva. Hoy ya vamos a hablar de error, que es un concepto más de diferencia estadística. Hasta ahora, las preguntas que nos habíamos planteado eran cómo está descrita la población, cómo está distribuida. Pero ahora vamos a hacer otra pregunta distinta, que es decir, ¿qué grado de confiabilidad tenemos que el promedio es representativo de la población? ¿O qué confiabilidad estadística tiene nuestra evaluación de la medida del promedio? O, dicho de otra manera, ¿qué margen de error tenemos para inferir que el valor obtenido de la media es la media real de nuestra población? Acá ya no estoy preguntando descripción, sino estoy preguntando confiabilidad del dato. Por ejemplo, cuando ustedes les presentan una encuesta electoral, le dicen, mira, la intención de voto del candidato es 32 más menos 2. ¿Qué es ese más menos 2? Es el porcentaje. Y la confiabilidad de ese porcentaje depende esencialmente de la N. Acá sí depende esto fundamentalmente de la N. A mayor número de encuestados, el porcentaje obtenido es más confiable. Si yo le digo a una persona, che, ¿cómo anda la selección de voto? No, hice una encuesta y está al 50%. ¿Y cuánta gente encuestaste? 2. Uno me dijo sí, otro me dijo que no. Bueno, eso proyectado no tiene ningún valor. Yo necesito 500, 600 y ahí ya voy acotando esta confiabilidad. Y ahora vamos a ver de dónde sale esa confiabilidad.
Y viene lo que se llama el concepto de error estándar e intervalo de confianza de la media, y después vamos a ir a intervalo de confianza de porcentaje, es exactamente el mismo motivo. Entonces, cuando yo quiero contestar cómo está descrita, cómo está distribuida la población real, utilizo media y desvío estándar. Pero cuando quiero saber la confiabilidad, voy a utilizar el intervalo de confianza con el error estándar. Y vamos a ver ahora dónde sale el error estándar. Entonces, el intervalo de confianza va a ser la media más 1,96 errores estándar. Esto es error. Me va a decir el 95% de confiabilidad de esa media es este valor que vos tenés. ¿De dónde sale este concepto y cómo lo usamos? Por ejemplo, supongamos que nosotros queremos conocer la estatura promedio de estudiantes varones de tercer año de la escuela secundaria y empezamos a medir muchas escuelas. Y medimos 5 alumnos en una, 10 alumnos en otra, 20 alumnos de otra. A mí lo que me interesa no es cómo están distribuidos las estaturas de los chicos, sino cuál es el promedio de los chicos que van a la escuela en tercer año. ¿Cuál es el promedio? 1,45, 1,47, ¿cuál es el promedio? Entonces, ¿cómo hago yo eso? Yo calculo la media del desvío estándar de cada una de esas medias obtenidas. Entonces, ¿qué tengo? En la escuela 1 me dio 1,54, la escuela 2 me dio 1,58, y luego, ¿qué hago? Hago el promedio de todas las medias. Y el desvío estándar de todos los promedios, cómo se dispersan los promedios respecto de la media de los promedios. Eso es el error estándar. Entonces, lógicamente, cuanto yo tenga más casos, el error se va a ir achicando. ¿Por qué? Porque si hago muchos casos, el promedio va a ser mucho más acotado, mucho más exacto, y cada vez voy a tener menos dispersión. Si yo hago 1000 chicos de tercer año en la capital federal, 1000 chicos en cada provincia, y tengo 1000 de cada uno, los promedios van a estar seguramente muy cercanos y la dispersión va a ser muy pequeña cuando hago el promedio de los promedios. Esto no se hace técnicamente, sino que se utiliza una fórmula que ahora vamos a ver, que es una fórmula muy linda, que es esta, que es desvío estándar sobre raíz cuadrada de n. ¿Por qué es linda? Porque yo el desvío estándar lo puedo calcular fácilmente con cualquier método estadístico, y si lo divido por la raíz cuadrada de n, me da el error estándar. Como se ve bien acá, cuanto más n, más chico va a ser el error. Si yo tengo 1000 abajo, va a ser mucho más chico el error estándar que si tengo 100. Entonces, de esta manera yo calculo lo que es el error estándar y puedo calcular lo que se llama la confiabilidad del dato. Entonces, el error estándar es el desvío estándar dividido la raíz cuadrada de n. Nosotros habíamos visto este gráfico donde nos mostraba que el desvío estándar no se modifica porque el desvío estándar lo que describe es población, mientras que el error estándar, que lo que describe es confiabilidad del promedio, cuanto más personas yo tenga en la encuesta, más confiable va a ser el promedio y más estrecho va a ser mi margen de error al establecer el parámetro. Entonces, cuando nosotros queremos describir datos, usamos desvío estándar, y cuando pensamos en comparar, utilizamos error estándar. Entonces, supongamos que yo quiera saber el promedio verdadero de la estatura de los chicos de la Ciudad de Buenos Aires, y hago diferentes escuelas y me da que el promedio verdadero es 1,54 y va de 1,52 a 1,56. Perfecto. Ahora yo les pregunto en Corrientes. Y en Corrientes hicieron un estudio y en realidad el promedio de estatura es 1,40. Entonces, pucha, los chicos de la capital son más altos que los chicos de Corrientes. ¿Por qué? Porque tengo esa confiabilidad de ese margen, pequeño margen de error con el cual yo puedo comparar. Para eso se utiliza el error estándar. Y lo que quiero mostrarles en este ejercicio es un ejemplo empírico. ¿Qué sería? Yo tengo una población de 1000 pacientes y el peso promedio era 74 kilos. Para este ejercicio, yo empiezo a hacer muestras. ¿Qué hago? Muestras de 50 casos y le calculo a cada una de estas muestras media, desvío estándar y error estándar. Entonces yo voy a encontrar esto. Me dice, primera muestra, me dice el promedio del peso era 76. El error estándar es 2,19. El margen de error va promedio
menos 1,96 error estándar, que hagamos 2, serían 4 para abajo, 4 para arriba, me va de 72 a 80. La pegué acá, yo digo, el verdadero promedio ya lo habíamos visto, antes era 74. Este dijo 76, va de 72 a 80, sí, la pegué. Acá hice este otro cálculo, promedio del peso medio 71, y dice que va de 67 a 75. Bien. Y acá hice este otro caso, que dice que el promedio fue 69 y va de 65 a 72. Ahí no la acerté. Digo, ¿cómo no la acerté? Claro, porque yo tengo un intervalo de confianza del 95%. Entonces, si yo hago 50, me voy a equivocar en 2 o 3, porque van a ser 5 de cada 100 me voy a equivocar. Quiere decir que en 5 de cada 100 encuestas que yo hago, no voy a invocar el verdadero promedio que tiene en este caso la población si utilizo el intervalo de confianza del 95%. Acá lo que está graficado es justamente esto. Esta es la primera muestra, promedio, intervalo de confianza, segunda muestra, promedio, intervalo de confianza, tercera, cuarta, y acá vemos una que no cruza el verdadero promedio. Esta está equivocada. Y acá vemos otra que está equivocada también. Quiere decir que 2 de 50 me equivoqué. Traducido castellano, cuando yo le digo a una persona, mira, yo evalué el verdadero promedio de esta población con una encuesta determinada y me dio tanto, voy a decir, pero ¿qué grado de certeza tenés? Tengo 95%. Quiere decir que si yo hago 100 veces esa encuesta, 95 veces la voy a invocar, pero 5 veces no la voy a invocar. Y esto es empírico y siempre da de esta manera. Y si yo utilizara el método de intervalo de confianza del 99%, esto va a ser una encuesta de línea verdad, 100 muestras aleatorias, 100 sobre una población de 1.200, media de peso de adolescentes. Entonces yo acá encuentro cuántas voy a no invocar en 100. No invoco 6 veces. Aproximadamente, mi intervalo de confianza es 95%, que decir que el 95% de las veces, cada una de estas encuestas, o de estos muestreos que hice, va a contener el verdadero valor. Pero va a haber 5 o 6 veces en 100 que me voy a equivocar, que no voy a contener ese verdadero valor. Y si hago un poquito más amplio el intervalo de confianza, multiplico media más o menos 2,5, que es para abarcar el 99% de la población, ya no me voy a equivocar 5 veces. Como mucho me voy a equivocar 1 o 2 veces. Ese es lo que llamamos intervalo de confianza en 99%. Por eso es que decimos que siempre estadística es incertidumbre. Yo tengo una confiabilidad del 95%, tengo una tasa de error del 5%. Si tengo una confiabilidad del 99%, tengo una tasa de error de 1. Entonces, si yo describo la intervalo de confianza del 95% de la población, digo, tengo tantos pacientes, por ejemplo, el estudio de la Sputnik, de la población, yo estoy describiendo una certidumbre. Tantas personas tenían tanto. Mientras que, si yo hago el intervalo de confianza de la media, como les mostré recién, no es incertidumbre. Tengo equivocación, tengo error, me voy a equivocar probablemente 5 de cada 100 veces cuando afirme con el intervalo de confianza. Esta es la diferencia entre una descripción objetiva y un margen de incertidumbre, que es el que tenemos siempre cuando hacemos estadística. Y si yo hiciera lo mismo para describir población con 2,5 por desvío estándar, tengo el 99% de los casos, pero cuando hago el 99% de la media, tengo un margen de incertidumbre que en 1 o 2 me voy a equivocar cada 100 veces que haga el muestreo. Esto es incertidumbre. Por eso es muy importante este concepto de error estándar e intervalo de confianza de la media. Entonces, cuando yo en una muestra informo que la media es 50 y el error estándar es 2, el intervalo de confianza entonces 2 veces 2, de 46 a 54, quiere decir que la verdadera media de la población está abarcada de 46 a 54, tengo un error menor del 5% al afirmar eso. Esto es un poco el concepto de error estándar e intervalo de confianza. Y si les parece, vamos a ir al último pedacito de la charla,
que es esto mismo para datos cualitativos. Hasta ahora estuvimos hablando de datos cuantitativos, probablemente esta parte de datos cualitativos va a ser más sencilla porque es algo que vemos todos los días en las encuestas electorales. Bien. ¿Qué significa datos cualitativos? Datos cualitativos son los datos que podemos expresar como porcentaje. Por ejemplo, porcentaje de varones o mujeres, el porcentaje de eventos, mortalidad fue 10%, 20%. Eso no es un dato cuantitativo, aunque lo expresemos en números. Es simplemente una proporción. ¿Bien? De la mortalidad es 12%. Hay una alternativa de lo que llamamos riesgo, que es lo que llamamos odds, que ahora vamos a ver. Y luego informamos lo que se llama el intervalo de confianza de ese porcentaje, que vamos a ver de dónde sacamos. Lo primero, para recordar, concepto que después vamos a ver en otras clases, que es muy útil en estadística, es lo que llamamos riesgo y odds. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, pacientes con evento, los pacientes A tuvieron evento y los B no, el riesgo sería A sobre el total. Entonces yo tuve 10 pacientes fallecidos, 10 sobre 100 me va a decir que es un 10% de riesgo. ¿Y qué sería el odds de mortalidad? El odds sería ese 10 dividido los 90 que no tuvieron. Entonces va a ser 10 dividido 90, en este caso será cerca de 0,9, una cosa por el estilo. El odds en castellano no se traduce, pero podríamos decir que sería la chance. Cuando ustedes tienen un dado, el riesgo de sacar un 1 es 1 en 6. Ellos tiran una vez, pueden sacar 1 cada 6 veces que tiran. Pero la chance de sacar un 1 es 5-1. Es por cada vez que yo saque un 1, va a haber otras 5 veces que no voy a sacar un 1. Esa sería la chance o el odds. Entonces, supongamos estos datos, si yo tengo A 25, B 25, el riesgo va a ser 25 sobre 100, 25%, 0,25, y el odds va a ser 25 sobre 75, 0,33. Son dos conceptos distintos. Si yo tengo A 50 y B 50, el riesgo va a ser 50%, pero el odds va a ser 1. Por cada uno que le va bien, a otro le va mal. Esa es la chance. Y cuanto yo tenga más eventos respecto del total, el riesgo siempre va a terminar, el peor riesgo de todos es lo que llamamos el riesgo 1. Entonces, el riesgo va a ser 0,75 y el peor de todo va a ser el 100%. Mientras que el odds puede ser un riesgo de 3-1. ¿Cierto? Si nosotros en este momento decimos, por ejemplo, que la mortalidad de un paciente que ingresa a respirador, pongamos que sea 66%, entonces decimos 66% de riesgo, o de los que ingresan a respirador, el odds, ¿cómo sería? Dividimos 66 dividido 33, el odds de 2, que se cae 2 veces más probabilidad que fallezca que sobreviva. Entonces el odds va a estar por encima de 1 y puede llegar hasta infinito dependiendo las proporciones. Por ahí esto no es muy relevante en esta etapa, por ahí es interesante después cuando hagamos riesgo relativo y odds ratio, que por ahí en algunas veces lo tenemos que usar. Otro concepto que se utiliza en descripción de cualitativos es lo que llamamos prevalencia e incidencia. ¿Qué sería eso? Vamos a ver una secuencia de una determinada patología. Los amarillos van a ser los casos preexistentes, los blancos los casos nuevos. Entonces teníamos ahí 10 pacientes que tenían una determinada patología y los otros, el resto, serían de los otros 80, digamos, 90 serían no afectados. Entonces en este año hubo 3 pacientes nuevos. ¿Cuál es la prevalencia? Prevalencia significa todos los que están enfermos. Serían los 10 que estaban de antes más los 3 nuevos. La prevalencia es 13%. Y la incidencia es 3 casos nuevos por año, en este año en particular. Entonces ahí tenemos prevalencia e incidencia. Teníamos ya el segundo año una prevalencia inicial del 13%. Se agregaron 4 casos,
Quiere decir que ya tenemos una prevalencia del 17% y la incidencia fue 4%. Acá ya teníamos una prevalencia del 17%, se agregaron 6 casos más, llegamos a una prevalencia del 23% y la incidencia fue 6% por año. Bueno, y así vamos adelantando cómo se van sumando. Siempre partimos de los casos que hay, los casos eventualmente nuevos. Entonces, esto es la diferencia de lo que llamamos incidencia y prevalencia. Prevalencia es toda la patología que podemos detectar en un momento determinado. Incidencia son los casos que van surgiendo nuevos. Muy bien. Y acá, ¿cómo hacemos para describir? Si a ustedes le dicen un error electoral, hicieron una encuesta. Había 70 personas que opinaban de una manera, vamos a poner 700 que opinaban de una manera y 300 que opinaban de otra. 700 es el 70%. ¿Cómo hacemos el más menos? ¿Dónde sacamos ese error estándar para hacer el intervalo de confianza de una proporción? Y tiene esta fórmula que parece muy esotérica, pero es una fórmula bastante sencilla, que dice, ¿de dónde sale el error estándar? Si ustedes se acuerdan, antes era desvío estándar sobre raíz cuadrada de n, y acá el error estándar es P por 1 menos P. ¿Qué sería P? P es el porcentaje, 1 menos P es el resto del porcentaje. Si tenemos acá 20%, acá sería el 80%, dividido n y le sacamos la raíz cuadrada. ¿Cómo va a ser este intervalo de confianza del 95%? Como decíamos antes, se va a ir achicando en la medida en que tenga un tamaño de la muestra más grande. ¿Por qué? Porque, como vimos recién en la fórmula, la n es divisora. Si cuanto más n, más chico es el error, más estrecho es el intervalo de confianza. Entonces acá tenemos el intervalo de confianza. Si hacemos una muestra de 10, tiene una dispersión muy grande, la confiabilidad. Acá si hacemos muestra de 20 es más chica, acá es más chica. ¿Y qué sería este intervalo de confianza del 95%? El que me dice yo estoy confiado que el valor real está entre estos dos extremos. Cuanto más grande sea la muestra, más estrecho va a ser el intervalo de confianza. Entonces les doy un ejemplo para hacerlo a mano esto. Yo tengo 20% diabético en 400 internados. La fórmula es la raíz de P por Q sobre N. P es 20, Q o 1 menos P es 80, P por Q sería 1600, 1600 dividido N, 1600 sobre 400 es 4, la raíz de 4 es 2. Porcentaje diabético va a ser el porcentaje que sea más menos este número mágico, 1,96, error estándar. ¿Por qué? Porque es lo que abarca el 95% de la curva de error de Gauss. En este caso sería intervalo de confianza de 16 a 24. ¿Cómo se traduce esto? Me dice, bueno, ¿cuántos diabéticos tenés vos? No, nosotros tenemos 20%, pero más o menos andamos entre 16 y 24 es nuestro margen de error. Si otro hospital tiene 30%, se nota que tiene más que nosotros, porque no está abarcado por mi intervalo de confianza del 95%. Y nuevamente, para mostrarlo, hicimos otro experimento. Tomamos un grupo de pacientes, de los cuales 25% eran diabéticos, y hacemos 50 muestras aleatorias para ver cuántas veces la vamos a invocar en decir el verdadero porcentaje de diabéticos. Entonces ven que en las muestras fue muy variable el porcentaje, pero cuando lo hacemos, no se va a ver la flecha lamentablemente, pero cuando hacemos de estos vamos a ver que algunos, por ejemplo este que está acá, o este que está acá, no abarcan el verdadero porcentaje. Es decir, que empíricamente me voy a equivocar 5 de cada 100 veces cuando diga la verdadera prevalencia de diabetes, está lo cual lo mismo que las encuestas electorales, cuando se equivocan más del 5%, pero es por otro motivo. Bien, pero cuando yo digo la intención del voto del candidato, esta es 70 más o menos 40 más o menos 3, que es mi margen de error, es el intervalo de confianza. Yo no sé si está entre 37 y 43. Y si otro candidato tiene 41, es lo que se llama empate técnico, porque no estoy seguro quién tiene más y quién tiene menos. Bueno. Y con esto concluimos esta maratón de
estadística descriptiva. Bueno, y ahora sí les pediría que hagan las preguntas que quieran sobre este tema. Carlos. Sí, te escucho. Bueno, no, primero muchas gracias. Realmente fue una maratón. De estas últimas, digamos, de estas formas cualitativas, cuantitativas para la medicina, ¿cuál es la que nosotros más utilizamos? ¿En qué medida la utilizamos más, digamos? Lo Bueno, gaussiano pareciera que no, eso no es una cosa que nos ¿cuál? ayuda mucho. Lo gaussiano, digamos, no lo utilizamos mucho, ¿no? Sí. No, yo creo que no lo utilizamos por error, porque fíjate vos, ¿viste eso que yo te mostré del estudio de la Sputnik? Sí, Bueno, vos mirando 45 más o menos 12 te podés imaginar la edad de todos los pacientes, claro. Sí, tal pero no cual. lo haces, pero no lo haces. Ese Claro, es el tema, porque esta es una herramienta muy útil. Yo miro cualquier trabajo, claro, inmediatamente sé cómo están distribuidos los datos. ¿Por qué? Porque miro, es el desvío estándar. Entonces yo me imagino, por ejemplo, este de la Sputnik, cuando yo vi la publicación del trabajo, digo, esta gente no tiene ningún caso de 80. claro, claro. Sí, Exactamente, bien. claro. Entonces, es una utilidad muy grande. Cuando a vos te describen, si vos no sabés lo que es el desvío estándar, no entendés la descripción. No, claro, Entonces, seguro. perfecto. Entonces yo ahí no compartiría el tema que no es útil. Es muy útil el gaussiano. Cuando a vos te describen un dato y te dicen, te ponen el desvío estándar, quiere decir que ellos analizaron que ese dato es gaussiano. Y si es Claro, gaussiano, vos podés darte cuenta cómo está distribuido, cuántos tienen de un lado en el otro. claro. Yo digo Sí, el fácil, desvío- yo te digo 60 más menos 10, ponele. Yo te digo, ¿cuántos hay menos de 40? ¿Y son de desvío estándar para abajo? No, menos del 2,5%. Vos, gente joven, no tenés. claro. Bien. Quiere decir que esa es una forma rápida de visualizar. Quiere decir que lo gaussiano sirve. Lo no Sí, gaussiano también sirve. Cuando vos te dice intervalo intercuartilo, descriptivamente para entender cómo es la población, o sea que el 25% tiene menos de esto, la mediana está para acá, la mediana está para allá. Yo creo que eso es útil. Respecto al tema del porcentaje descriptivo, el tema del intervalo de confianza es muy importante. ¿Por eso qué? es muy importante, sí. Yo te cuento como anécdota. Nosotros teníamos en el Argerich más o menos 100 infartos por mes. Voy a redondear. Entonces, en esa época la mortalidad del infarto es del 12% más o menos. Entonces, un año teníamos 12 muertos y estábamos más o menos en el promedio. Un año teníamos 8. Bertolazzi nos decía, che, muchachos, fantástico, 8, es tan extraordinario. El año que tenías 14. Dice, no, che, empeoraron, se fueron de 8 a 14. Pero estaba dentro del intervalo de confianza. En realidad teníamos más o menos lo mismo. ¿Se entiende Claro, por qué? Porque el margen de error que tenemos en ese número es mucho más que más o menos 4 en claro, 100. Entonces, justamente ese es el punto crucial de entender lo que es el intervalo de confianza de una proporción. claro. Y todo esto es muy relevante cuando empecemos a comparar. Cuando vamos a comparar, suponete que yo te digo, mira, mi porcentaje de diabético en mi terapia intensiva es 20 más menos 4. Es decir, que vos estás seguro 95% que va de 16 a 24. Muy bien. Y en mi terapia intensiva no, yo tengo 10 más menos 4. ¿Se superponen? No se superponen, estamos lejísimos. Claro, claro. Son totalmente distintas nuestras poblaciones. Bueno, eso es lo que hace la estadística comparativa. Es Perfecto. comparar poblaciones en términos de errores estándar. Eso es toda la estadística. Toda la estadística es eso. Después hay métodos para lograr eso, pero el concepto es ese. Si yo sé exactamente cómo se delimita mi población, con la confiabilidad la puedo comparar con otra. Por eso digo que este tema de ver las tablas puede ser ingenuo, porque uno mide 45 más o menos 2, yo que sé, el desvío estándar, que es un dato estadístico. No, no es un dato estadístico, es un Muy dato que me muestra la dispersión de la población. A mí me encantaría que ustedes miren ahora un trabajo y cuenten, diga cuántos hay que tienen más de esto, cuántos tienen más del otro, y lo vean, se lo pueden imaginar. Bueno, ese es el secreto de la utilidad que tiene el desvío estándar para escribir poblaciones. perfecto. Acá pregunta... Dice si el error estándar es inversamente proporcional a n. Sí, por supuesto, porque la n está en la
en el denominador. Cuanto más n, menos error. Claro. Si yo quisiera tener vamos a suponer, le voy a dar un ejemplo práctico desde el punto de vista económico electoral. Vamos a suponer que yo soy un candidato a elecciones y estoy más o menos en el 10% de intención de voto, ¿no? Entonces, usted va a decir, contrato un publicista, le digo, mira, yo quiero ganar esta elección, quiero aumentar. Le dice, bueno, fantástico, me va a decir el tipo. Mira, yo cada punto que te aumente, te cobro un palo. $1.000.000. Muy bien. ¿Ustedes qué margen de error van a querer tener? Menos que 1. Porque el tipo va a hacer una nueva encuesta, le va a dar 11, me dice, yo ya te aumenté 1. No, pero pará, 11 más menos cuánto. Porque esto tiene un... Perfecto. Entonces, la definición de la precisión que yo quiero tener para un dato va a depender mucho para qué yo lo quiero usar, el dato. ¿Me explico? Eso es como concepto y lo vamos a ver la semana que viene en el cálculo del tamaño de la muestra. ¿Para qué hacemos cálculo del tamaño de la muestra? Justamente para estas cosas, para delimitar bien qué es lo que queremos comparar. ¿Bien? Pero el tema del intervalo de confianza es un tema sumamente relevante para todo el pensamiento estadístico. Y eso lo vamos a ver mucho cuando... Es lo mismo que cuando empezamos a hablar de la P, es este mismo concepto que estamos charlando. Acá dice, sí. En una población bimodal, ¿qué medida uso para evaluar la población? No, en realidad si la población es bimodal, me pregunta si es la mediana. En realidad tenés que describir eso, tenés que describir... Yo quisiera que se detengan en el ejemplo que yo comenté antes de una curva en U, como puede ser el riesgo de mortalidad en embarazadas. Entonces, el riesgo de la mortalidad en embarazadas, ¿cómo te lo describo? Yo te puedo decir cuál es la edad del riesgo de la embarazada con el promedio, porque no me sirve. Yo te voy a decir, mira, las embarazadas tienen riesgo por debajo de los 20 años y tienen riesgo por arriba de los 40 años. Pero entre 20 y 40 años, el bien. No lo puedo describir con una fórmula. O puedo hacer una fórmula muy compleja que no la entendería. Bien, pero tengo que describirla tal cual es. Entonces, si yo tengo que decirte bimodal, por ejemplo, esa es la palabra clave. Yo te decía, acá hay dos modos. Modos quiere decir lo que es más frecuente. Tengo un modo que está alrededor de 120 y tengo un modo que está alrededor de 340. ¿Por qué? No sé por qué motivo. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera lo estoy escribiendo. No puedo usar la mediana. Claro. Eso es otro típico ejemplo, por ejemplo, cuando decimos patología de distribución bimodal. Por ejemplo, la epilepsia. La epilepsia tiene dos modos. Tiene de niño y de grande. Vos no puedes hacer un promedio porque te confundís y crees que la epilepsia es a los 40 años. No, es de adolescentes o de mayores de 60. Bueno, es un excelente ejemplo para que justamente si tiene distribución bimodal, la mediana por casualidad te va a tocar para un lado o para el otro dependiendo del número de casos, pero no sirve. Vos tenés que escribir los modos, tenés que escribirlo como son las cosas. Recuerden eso, la estadística no es... El problema de escribir no es estadístico, el problema de escribir es cualitativo. Yo quiero que vos me entiendas cómo es. Entonces, si vos sabés el desvío estándar, me vas a entender. Si no lo sabés, bueno, no me vas a entender. Pero si yo te digo 45 más menos 12 y sabes la fórmula, más o menos te ubicás cómo están distribuidos los datos. Perfecto. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo. Llegamos a las 20, tenemos que... La plataforma hay que entregarla más o menos en este momento porque la AMA tiene otro curso, así que te agradecemos enormemente y esperemos vernos la semana que viene a la misma hora, a las 18. Bacano. Acá quedó una pregunta que sí, acá pregunta, dice, respecto a los estudios de los transversales, ¿se puede deducir la prevalencia de los longitudinales la incidencia? Es así. Yo para hacer incidencia tengo que seguir en el tiempo los datos para ver cuántos aparecen nuevos. La prevalencia puede ser en un corte transversal, es la mejor forma. Perfecto. Bueno, muy bien. Carlos, un abrazo y muchas gracias. Y gracias a todos. Nos vemos digamos, el martes que viene, la primera hora. Vamos a empezar con el curso, con el módulo de recuperación cardiopulmonar y después a las 18 seguimos con bioestadística. Carlos, un abrazo grande, muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.